Hechos capítulo 15. Con el favor del Señor vamos a terminar mucho de este capítulo esta mañana. Vamos a dar continuación a que vimos domingo pasado. Vamos a pedir la ayuda del Señor a entender qué estamos leyendo en su palabra. Señor, pedimos tus bendiciones sobre este tiempo, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender qué tienes por nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra, a vivir el evangelio en nuestras vidas, Señor. Queremos vivir conforme de tu palabra. Y esta mañana, Señor, abrimos tu palabra con este propósito de ser cambiados. En el nombre de Jesús pedimos este. Amén. Pues domingo pasado empezamos un estudio, el título es el Evangelio confirmado, y vimos creo que 3 de los primeros puntos, y quiero repasarlos brevemente. El primer punto que vimos es la amenaza del Evangelio, y en los primeros 5 versículos de capítulo 15. Ahora estoy todavía aprendiendo cómo dar los datos en una manera que podemos ponerlos aquí arriba. Entonces, esta mañana, por falta de espacio arriba, mucho que vamos a leer no está ahí arriba. Entonces, tenemos que ver en tu Biblia el capítulo 15 de Hechos. En los primeros 5 versículos vimos cuál era el problema. El problema es que es una amenaza al Evangelio. Leemos en versículo 1. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, al menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Hubo un grupo de varones que habían adaptado esta posición, que era necesario hacer judíos. Era la gracia del Señor una cosa, pero también las obras, las reglas del Antiguo Testamento. Y ellos, vamos a ver también en versículo 5, también otra vez confirmaron este intento a añadir algo al Evangelio. Segunda parte de versículo 5. Ellos afirmaron: es necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Y nosotros, domingo pasado, vimos algunos otros lugares, en particular Gálatas. Pues en realidad todo de Gálatas podemos leer precisamente en este punto. Pablo escribió Gálatas porque la iglesia estaba cambiando el Evangelio, añadiendo cosas, tradiciones, reglas que no deben estar. Gálatas, todo el capítulo, todo el libro, Gálatas 6 en particular, 1:6 dice: me asombra que tan pronto están dejando ustedes quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Es una tentación de iglesias y personas a cambiar el evangelio. Es una tentación a cambiar el evangelio. Hoy en día vemos por todas partes Yo visité 2 iglesias en particular con conocidos, amigos allá. 2 iglesias que han cambiado el evangelio. Tienen la Biblia, pero en la realidad, ¿qué predican y cómo predican? Son cosas ha cambiado. No es el mismo. La iglesia donde pues yo estaba en la prepa,
han cambiado. No predican el mismo. Muy light. Muy poco de pecado. Muy poco de arrepentimiento. Jesús no es tanto Salvador, pero Jesús está aquí cerca de nosotros con su sombrero en sus manos, esperando que tú pidas ayuda con tus problemas. Es otro, es un cambio. Entonces, estamos repasando nomás, pero tenemos que preguntar qué tipo de evangelio estamos predicando aquí entre nosotros y qué tipo de evangelio estamos predicando con nuestras vidas. Como el famoso dicho, el evangelio de tu vida es el único evangelio mucha gente van a leer. No van a abrir la Biblia. Quieren ver cómo estás viviendo. ¿Qué tipo de evangelio estamos predicando en nuestros matrimonios, en nuestras familias, conocidos, vecinos? ¿Ellos ven la esperanza? Hace 2 semanas, hace 2 meses, un amigo mío de muchos años, él es no de profesión, pero es un predicador. Predican muchos ingleses que piden que él viene a predicar, y su esposa daba conferencias para mujeres. Y de repente decidieron a divorciarse. Entonces, como no estoy acostumbrado a no comentar, pues, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué está pasando contigo? Y por fin, pues no, es una historia larga, pero llegué al punto hace 2 semanas, yo mandé un texto de WhatsApp. Ustedes necesitan conformar tu matrimonio al evangelio que están predicando domingos. Y tu esposa en esta reunión de mujeres. Hay una hipocresía. Tú predicas este evangelio, la palabra, pero no puedes hacerlo en tu propio matrimonio. Y su respuesta me bloqueó. Esta era su respuesta. ¿Qué tipo de evangelio estamos predicando? Una semana después me desbloqueó. Pidió un tipo de perdón. No mucho, pero un tipo. Arriesgando su amistad, yo mandé otra vez. Si ustedes siguen con si firmen ustedes van a divorciarse, es nada más una prueba de los hijos, de los vecinos y todo, que el evangelio no sirve. Esta es la conclusión lógica. El testimonio del evangelio ya no sirve. Enojó conmigo, pero no me bloqueó. Es algo serio. Es nuestra tentación hasta hoy en día. Me agrada mucho, tenemos hombres líderes en esta iglesia que están pendientes de Estamos predicando desde aquí, escuela dominical, las otras clases, varones, femenil, estamos predicando. Y más importante, estamos viviendo
la palabra como debe ser. Entonces vimos semana pasado, domingo pasado. Y el segundo punto vimos es la defensa del Evangelio. Vimos en 6 a 12. Entonces se juntaron allá en Jerusalén a platicar, a ver cuál era el asunto, porque estos hombres estaban tratando de añadir todas estas reglas al Evangelio. Y se juntaron, y no voy a leer todo, pero vimos en versículos 6 a 12, vemos Pedro, Barnabé y Pablo expresando, contando las maravillas que habían visto entre los hermanos no judíos. Y mucha de la descripción aquí por Pedro en versículos 7, 8, 9, 10 y 11 suena mucho de una descripción de Cornelio en Hechos 10. Cuando Cornelio vino, encontró el Señor y todo lo que había pasado. Si tuvimos tiempo esta mañana, yo sé que muchos de ustedes pueden levantar a testificar que el Señor ha hecho en su vida. Muy parecido a estos versículos que Pedro, la maravilla que han visto en el cambio. No es diferente de hoy en día. Los gentiles, creo que todos somos gentiles, no sé, conociendo la palabra y vemos vidas cambiadas. Vidas cambiadas. Entonces, vemos hoy en día. Entonces, el tercer punto vamos a ver en versículos 13 a 18. Vamos a ver la confirmación con la escritura, 13 a 18. Y voy a leerlo y vamos a ver que ahora ellos tienen la descripción de qué había pasado con los gentiles, y ahora Santiago va a dar una referencia al Antiguo Testamento para confirmar que la gracia, solo por la gracia estamos salvos. Empezando en versículo 13, cuando terminaron, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo el bien escoger de entre los no judíos un pueblo para honrar a su nombre. 15. Con esto concluyeron las palabras de los profetas, tal como está escrito. Quiero anotar here, profeta es singular o plural. ¿Es un profeta o más? Más. Okay. Antes leemos 16, voy a mencionar que hay muchos lugares en el Antiguo Testamento que Santiago tenía disponible. ¿Listo? Génesis 12:3, Génesis 18:18, Génesis 22:18, Éxodos 19:5 y 6, Salmo 22:27, Salmo 67, 2 y 4, Isaías 2, Isaías 49, Isaías 46, Mica 4 y más. Hay muchos lugares en el Antiguo Testamento que testifican precisamente que el Señor iba a incluir las naciones afuera de los judíos. Entonces, aquí en 16 a 18, Santiago va a incluir un parte en Amós 9, 11 y 15. Entonces, versículo 16 dice: después de esto, volveré y reedificaré la casa caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor, quien al resto de la humanidad, todas las naciones sobre las que se han invocado mi nombre.
Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. ¿Va a incluir quién? Naciones de toda la tierra que invocan su nombre, confirmando el Evangelio desde el Antiguo Testamento, que el Señor iba a incluirlos en su salvación. ¿Incluirlos como judíos? No, está incluyéndolos como están. No hay reglas o no hay necesidad a incluir obras como en el Antiguo Testamento. El Señor incluyendo todos. Efesios 4, 13-4, muy conocido. Dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Ok, versículo 4. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos en todos. ¿El Evangelio está centrado en qué? ¿En las reglas del Antiguo Testamento? ¿Está centrado en qué? En el Señor, en Cristo. Y vemos Él escogiendo, recogiendo los judíos y ahora también los no judíos en Él. Hay nada más un solo cuerpo. Hay una salvación. Hay un evangelio. En realidad no sabemos, los estudiosos no saben quién estaba predicando de las reglas y cuál era el motivo. Tal vez era un motivo inocente. Ellos dicen, pues sí, es cierto, pero Jesús era judío y obviamente no podemos tirarle el Antiguo Testamento, tiene que estar incluido. Pero a cambiar el Evangelio, no importa las motivaciones, que son buenos o malos, que son lobos, el resultado es el mismo. Es el mismo de hoy, si cambiamos el Evangelio. Entonces, vemos en esta parte, defendiendo por experiencia que ellos han visto en los no judíos, y ahora tenemos Santiago usando la misma palabra de Dios a defender el Evangelio. Entonces, quiero llegar al punto número 4. En punto número 4, el llamado a la unidad en el Evangelio. Vamos a ver Hechos 19 a 29. Y vamos a ver un poco diferente que normalmente lo hacemos. Voy a leer el primer 19 a 20, vamos a hacer un comentario y después vamos a leer de 29, porque vamos a ver que ellos han tomado una decisión a expresar que el Espíritu Santo y ellos habían tomado una decisión que la fe o la salvación es por la gracia del Señor. Entonces van a mandar una carta a las iglesias, a los hermanos, explicando cuál es el caso. Entonces vamos a leer a 29. Después de vamos a regresar a versículos 20 y 21. Viendo estos dos, vamos a terminar esta mañana. Entonces, vamos a ver. Entonces, por favor, sígueme en su Biblia 19 y vamos. Ok. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se conviertan a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos,
de la inmoralidad sexual, de la carne de los animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Entonces, este versículo 20 y 21 es donde vamos a terminar, pero queremos leer la carta que ya van a mandar. 22. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo, Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabas, y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta. Entonces aquí está la carta, en 23 hasta 29. Es de la carta que ellos mandaron a estas iglesias para hacer claro cuál era el caso con esta falsa doctrina. 23. Con ellos mandaron la siguiente carta. Los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. 24. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándolos con los que les han dicho. Así que, de común acuerdo, hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, los enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros a no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Absténganse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos. Esta es la carta. Esta es la carta que lo mandaron precisamente como hemos visto en versículos 20 y 21, más alguna explicación y con quién iban a mandar la carta. Entonces, en esta parte hacemos el llamado, la unidad del Evangelio. Y esta es parte, pero antes que vemos la unidad, quiero ver una cosa más. En versículo 20 y 29 vemos una lista de reglas. Acabamos de decir, no, la ley del Antiguo Testamento no es un requisito de los creyentes. Y ahora pongan 4 reglas. ¿Cómo es posible? Vamos a empezar con estas ciudades, donde vinieron a Cristo los no judíos, los gentiles. En la gran mayoría de estos lugares, de estas ciudades, hubo templos de ídolos. Y era común. Ahora nosotros tenemos nuestras costumbres y ellos tienen algunas costumbres acerca de estos ídolos que a nosotros parece muy feo. Pero este era común allá. Primero,
hay un templo y gente llevaban un animal. Lo llevaron estos animales por el ídolo, por el favor de su Dios. ¿Y qué hicieron con este animal? Es estrangularlo. Ahora que si vamos al rastro, que yo voy una vez en cuando, no están estrangulando animales. Se abren y sale el sangre. Pero en este tiempo era estrangular estos animales al muerte. Pero en el proceso, ellos sacaron parte del sangre y lo tomaban. Lo tomaban. Después que murió el animal, lo usaron el carne para una fiesta, un banquete de este animal estrangulado. El punto es la gran mayoría del sangre estaba dentro todavía. Y sin mucha explicación, después de la comida hubo, que dice aquí, inmoralidad sexual. Sin entrar en detalle, todos participaron. No era. Entonces, este era normal. Este gente que conocieron a Jesucristo vienen de este trasfondo. Ahora, hoy en día decimos, este está feo. Y es cierto, está feo, pero era normal. Por los hermanos nuevos, este era el normal en estos lugares. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Por qué pusieron estas reglas? En parte, pusieron estas reglas por estos creyentes nuevos. ¿Para qué? Apartar de esta manera de vivir. No ser parte del mundo. Ellos pueden imaginar que ya ellos tienen una vida participando en esas cosas. De repente conocen el Evangelio, pero todos los vecinos, todos los parientes, todos están participando de todos modos. Es una llamada a ¿qué? A separarse de esta cultura, separarse de estos ídolos, separar de estas prácticas. Primero de Juan 2:15, creo que tengo arriba. Primero de Juan 2:15. No amen el mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es un llamado a estos creyentes a apartar de estas prácticas donde ellos apartar de los ídolos. Ellos en estas ciudades ellos tienen su yarda. Por nosotros yarda es donde mucha de la comida viene para nosotros. Ellos tienen un mercado grande y en las entradas es un recipiente para incienso. Al entrar al mercado, para entrar, un requisito era tener una pizca del incienso
y ponerlo sobre el incienso que estaba quemando. Era para ti a reconocer el ídolo y sus beneficios. Era un requisito. Todos los que entran necesitan hacerlo. Una pizca. A mostrar tu fidelidad al ídolo. Ahora, en Cristo Jesús, los hermanos no querían hacerlo. Pero era un requisito para entrar en el mercado. Vemos estos hermanos. Estos hermanos están hasta el cuello en el mundo. Dificultades, hacer negocio, a compras. Y precisamente están pidiendo que ellos se aparten de este tipo de actividades. Difícil. Los creyentes nuevos, apartando de este. Ahora, si vemos las 4 cosas que están mencionando, abstengan de lo contaminado por los ídolos, o los sacrificios de ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Ahora, de los 4, nosotros vemos uno de ellos, estamos de acuerdo. Dice, de la inmoralidad sexual ya estamos con ya vemos que dijo Jesús acerca de tenemos todo el Antiguo Testamento, ya sabemos que ya estamos de acuerdo de pero los otros tres cosas sacrificadas, ídolos, sangre y carne de animales estrangulados. Porque hay estas 3 reglas. En mis vacaciones, es una historia larga, pero yo estaba en un restaurante de comida de Inglaterra. Y era para desayunar y pedí un plato, era 2 huevos, pan, frijoles ellos tienen, pero no frijoles como nosotros, como frijoles naturales, nada más cocidos, y un pedazo, aunque en forma diferente, de moronga. Que nunca he probado en mi vida. Y yo no sabía qué era, pero no se ve muy agradable. Entonces pregunté, ¿qué es Porque yo nunca he visto algo tan negro. ¿Qué es? Entonces no lo comí los huevos, los frijoles estaban bien, faltaba sal, pero bueno, faltaba huichol, salsa ranchero, un poco de manteca, bueno, faltaba casi todo el proceso. ¿Y cómo vamos a justificar? En Corintios 10:25, Pablo dice, coman de lo que venden en la carnicería sin preguntar a nadie por motivos de conciencia. En 1 de Corintios 8, 9 y 10, él va a tratar sobre Él dice, los ídolos no son nada. Si quieres comer carne sacrificada a ídolos y tu conciencia está bien, hazlo. Pero si tu conciencia no permita, no lo haces. No lo haces. Entonces, que vemos aquí es con estos tres
mandatos o estas 3 exhortaciones eran precisamente para mantener la unidad entre los judíos y no judíos. En versículo 21 dice, en efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. En estas ciudades donde ellos fueran, eran grupos, no son la mayoría, pero grupos grandes de judíos. Y eran muy conocidos cuáles eran las reglas que ellos siguieron, porque ellos no siguieron estos ídolos. Ellos no comieron esta carne, ni sangre. Entonces, para convivir en una iglesia con judíos que toda su vida, el más ofensivo era gente comiendo este tipo de cosas. Jesús estaba claro y vimos en Mateo. Él dice que contamina la persona. No es que comes, es que sale del corazón. Es el pecado, este es el problema. No es el problema que comes. En realidad, podemos decir, pues en realidad no hay problema como bronca. Pero yo no lo comí y si lo ves como lo hacen, un señor fue pues matamos un cerdo y lo hizo moronga, pero no. Pero Jesús estaba claro y Pablo también. No es que comes. No es la regla que comes o no comes, es de que sale. Entonces, estos judíos, estas son las cosas más ofensivas de ellos. Entonces, ellos están diciendo, hay unidad en la iglesia entre, puedes imaginar una iglesia con mitad judíos, mitad gentiles, pero los judíos ofendidos por la comida que los otros están. En 1 de Corintios 8:13. No sé si usted. 1 de Corintios 8:13 dice, y Pablo tiene todo el capítulo 8, 9 y 10, podemos leer en este punto, pero nada más resumando un poco en 13, dice, por lo tanto, si la comida va a hacer pecar a mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Pablo dice, no quiero tener un mal testimonio con alguien por la comida que estoy comiendo. Después de él dice, sacrificado no tiene nada, pero no hacer que tu hermano caiga. Entonces ellos están diciendo estos gentiles, mejor no comen estas cosas para que podamos vivir juntos en unidad. En unidad. Juan 17, 20 a 23. En Jesucristo mismo orando por nosotros, ¿cuál era su ruego? ¿Cuál era su oración? ¿Qué era? Unidad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también están en nosotros, para que el mundo cree que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean
uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en ¿qué? La unidad. Así el mundo reconozca que tú me enviaste y que tú has amado a ellos como me has amado a mí. Hablando ¿qué? La unidad. La unidad. Manden esta carta para evitar esta amenaza al Evangelio, llamando ellos a unidad en la iglesia. Y para concluir, para terminar, quiero ver 4 cosas. El Evangelio debe ser preservado. No cambiamos la palabra. Tenemos que vivirlo tal cual como está escrito. 2, la justificación por fe en Cristo y solo por fe. 3, las decisiones doctrinales se sostienen en la Escritura. Y número 4, la libertad se vive con amor para preservar la unidad. Solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, solo de Escritura y solo por la gloria de Dios. ¿Dónde han escuchado este? Juan Carlos no sabía nada de este, pero escogió un himno final precisamente sobre este. Hermanos, ¿qué tipo de evangelio estamos viviendo? Vamos a pedir al Señor que podamos ser fieles a su palabra, fieles a Él, viviendo la palabra. Señor, damos gracias por el evangelio, gracias por tu palabra, gracias por tus presencias, Señor, en nuestras vidas. Invitamos, Señor, el Espíritu Santo a cambiarnos, Señor, a vivir, no cambiando, no poniendo más reglas, nada más viviendo la libertad y la unidad y el amor de tu palabra en nosotros y entre los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.